Bueno, ahora sí. ¿Escuchan bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Pongo la pantalla entera. Ahí está. Hoy vamos a continuar con procesos inflamatorios que afectan nuestro corazón. Ya pasamos por endocarditis, hablamos de valvulopatías y ahora vamos a pasar al miocardio. El miocardio es la parte muscular del corazón, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, hay diferentes patologías infecciosas o no infecciosas que pueden comprometer el músculo, ¿sí? Causando inflamación. Y esto lo vamos a llamar miocarditis. Los agentes más frecuentes son virales, y entre ellos tenemos a Coxsackie-A, Coxsackie-B, enterovirus, citomegalovirus, HIV. Otro agente importante es el que ya vimos cuando hablamos de enfermedad de Chagas. Recuerden que el Chagas puede producir procesos inflamatorios, tanto agudos como crónicos, produciendo miocarditis y miocardiopatías. Luego tenemos la triquinosis, que también es una parasitosis. Lo que pasa es que es un parásito mucho más grande que el que observamos en Trypanosoma cruzi. Y esta es una helmintiasis, porque este parásito es un helminto que produce afectación del miocardio generando miocarditis. Podemos tener toxoplasmosis, que es un agente parasitario similar al Trypanosoma cruzi. Podemos tener enfermedad de Lyme y va a ser bacteriana, y podemos tener difteria y también va a ser bacteriana. Todos estos son procesos infecciosos, procesos no infecciosos que también afectan el miocardio dentro de un contexto sistémico, produciendo inflamación del mismo. Tenemos las miocarditis alérgicas en relación a ciertos fármacos. Tenemos algunas miocarditis secundarias a procesos autoinmunes sistémicos, como puede ser el lupus, sarcoidosis y rechazo de trasplante. ¿Cómo se va a ver el corazón con miocarditis? Macroscópicamente, los cambios en un primer momento no son evidentes. Recién en etapas avanzadas y con deterioro, ¿sí?, del músculo, lo que vamos a tener es un miocardio que está reblandecido, con un puntillado hemorrágico y presencias de trombos en cualquiera de las cavidades. Después tenemos microscópicamente un infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario, porque son procesos crónicos, las miocarditis, y porque generalmente cuando es infeccioso es viral. Va a haber necrosis focal de las células miocárdicas, y el pronóstico va a depender de la etiología, ¿sí?, y del diagnóstico y tratamiento acorde. Hay una forma que es grave, que es una miocarditis de etiología desconocida, pero que en su componente inflamatorio presenta muchas células gigantes multinucleadas y se denomina miocarditis de células gigantes. No tiene buen pronóstico, no sabemos la etiología. Las dos imágenes, esta es la general, la que podemos encontrar en muchos procesos, donde vamos a ver fibras miocárdicas focalmente necróticas, ¿sí?, con pérdida de las estriaciones y de sus núcleos, con infiltrado de tipo linfocitario en acúmulos o a veces difuso entre las fibras miocárdicas y vasocongestión. Esto es lo que vamos a encontrar en casi cualquiera de las miocarditis. En esta imagen, acá, nosotros tenemos fibras miocárdicas
que en su citoplasma exhiben la presencia de amastigotes. Y esto se da porque durante la miocarditis chagásica, ¿sí? En la etapa aguda del Chagas, esto se da en poca frecuencia, con poca frecuencia en nuestros pacientes con Chagas, pero en algunos casos puede desarrollarse, causando una miocarditis fulminante. Y lo que vamos a ver es que los amastigotes proliferan a nivel del citoplasma de las células miocárdicas o de los miocitos, y cuando terminan de proliferar para salir a circulación destruyen las células, produciendo necrosis. La clínica va a ser variable, ¿sí? Va a depender mucho del cuadro clínico. Puede ser desde asintomática, con recuperación sin secuelas, hasta insuficiencia cardíaca o arritmias que den lugar a muerte súbita. Entre las manifestaciones clínicas inespecíficas, el paciente puede tener disnea, puede tener cansancio, palpitaciones, dolor precordial y fiebre. Ahora vamos a hablar de las miocardiopatías. Van a ver que algunas se etiologizan, pero en el caso de las miocardiopatías, literalmente uno se refiere a la enfermedad del músculo cardíaco y van a ser patologías que van a producir alteración en el espesor de la pared del corazón o el tamaño de las cavidades, y como consecuencia van a tener una disfunción mecánica o eléctrica. ¿Sí? Entonces es cualquier alteración del músculo que lleve a una disfunción mecánica o de la conducción. Y las vamos a denominar miocardiopatías. Las primarias se limitan solo a afectar el músculo y algunos puristas en su definición dicen que las primarias son solo de origen primario en el músculo. Y vamos a ver que son de causa genética. En cambio, las secundarias plantean una afectación del miocardio como componente de una afectación sistémica. Los cuatro patrones clínicos de miocardiopatías son la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y la restrictiva. La más frecuente es la dilatada, ¿sí? Se caracteriza por una dilatación progresiva del corazón con disfunción contráctil. A veces, en las primeras épocas, digamos, de su evolución, en sus primeras etapas evolutivas, presenta hipertrofia simultánea. Y cuando presenta hipertrofia simultánea se denomina miocardiopatía congestiva, desde el punto de vista clínico. Las causas es de forma familiar en un 30 o un 50%, con mutaciones de proteínas del citoesqueleto, el sarcolema y la envoltura nuclear. Generalmente autosómica. Hay otras formas de presentación autosómicas recesivas ligadas al cromosoma X y a las mitocondrias. Luego tenemos asociadas, ¿sí? O secundarias a miocarditis, a toxicidad por algunos fármacos, alcoholismo crónico. Este tipo de miocardiopatía dilatada se ve en un 10 a un 20% de la población en general. Podemos tener miocardiopatía dilatada asociada al parto, entre otras cosas. Como su nombre lo dice, nuestro corazón va a estar aumentado de tamaño y de peso. Como las paredes o el corazón está dilatado en forma eh, difusa, digamos, afectando casi todas las cavidades, pero a expensa de los ventrículos, la consistencia va a estar disminuida y el espesor de las paredes también va a estar disminuida. Todo esto lleva a que se acumule sangre dentro de las cavidades, con lo cual también podemos tener trombos parietales. Los cambios microscópicamente son inespecíficos y no indican causa subyacente. Puede existir hipertrofia de miocitos, otros se van a encontrar estirados e irregulares, puede haber fibrosis intersticial y subendocárnica, con escasa respuesta inflamatoria, ¿sí? Con escaso infiltrado inflamatorio, porque es una disfunción muscular.
Acá tenemos algunos miocitos, ¿sí? Hipertróficos y algunos un poco más pequeños, incluso con cambios degenerativos, con fibrosis intersticial. La clínica es variable, en general de los 50 años, y el paciente se presenta con signos de insuficiencia cardíaca, disnea, cansancio, agitación, ¿sí? Puede incluso tener dolor precordial. Un 50% de los pacientes fallece dentro de los 2 primeros años y son frecuentes las arritmias y la insuficiencia mitral secundaria por la dilatación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la insuficiencia mitral se podía dar por deformación del anillo valvular? Entonces, frente a la dilatación, ¿sí? Que comienza a nivel del ventrículo, se produce dilatación del anillo valvular, generando insuficiencia mitral secundaria. Les quería mostrar algo que no les había mostrado al principio. Miren acá. Cuando es dilatada, ¿sí? La miocardiopatía, la afectación es casi global del corazón, ¿sí? Hay primero una dilatación del miocardio, a veces acompañada con dilatación con hipertrofia de la pared ventricular, ¿sí? Pero lo que predomina es la dilatación. Hay aumento de las cavidades, tanto ventriculares como auriculares. En la que vamos a ver ahora, que es la hipertrófica, hay aumento del espesor de la pared, ¿sí? Con disminución de las cavidades ventriculares. Como todas nuestras patologías en el corazón, son mucho más marcadas y frecuentes del lado izquierdo. Entonces, la, la hipertrofia comienza en el ventrículo izquierdo, puede comenzar en la pared, ahora lo vamos a ver, en la pared libre o en el septum. Como aumenta el espesor de la pared, disminuye la cavidad ventricular, pero la aurícula izquierda va a estar dilatada. En cambio, en la restrictiva, la pared no suele verse engrosada, pero sí endurecida, con pérdida de distensibilidad. La cavidad tampoco disminuye mucho el tamaño, pero sí aumenta. Recuerdan que las aurículas manejan muy mal las presiones, entonces tienden a dilatarse. Frente a un aumento de flujo, ¿sí? En este caso por disminución del flujo anterógrado, se dilatan. En este caso, la izquierda sobre todo. Miocarditis hipertrófica, ¿sí? Es la segunda en frecuencia. Lo que hay o lo que caracteriza esta miocardiopatía es la hipertrofia del miocardio, con escasa distensibilidad del miocardio, con llenado diastólico anormal porque disminuye la cavidad ventricular, ¿sí? Y a veces obstruye también la salida del flujo por la aorta. Está asociada a mutaciones de genes, lo mismo que hablábamos en la dilatada, en este caso a proteínas asociadas al sarcómero, y es de características autosómicas dominantes. Macroscópicamente va a haber ensanchamiento de la pared del miocardio sin dilatación de la cavidad ventricular. Generalmente el engrosamiento es a expensas del septum sobre la pared libre, ¿sí? Siendo asintomática. Cuando se comprometen todas las paredes, ¿sí? En un 10%, es simétrica. Lo que vamos a ver antes de pasar a la microscopía, miren acá, nosotros tenemos un corazón abierto donde se ve esta es la salida de la aorta, ¿sí? Y vemos tanto la pared septal del ventrículo izquierdo como la pared libre del ventrículo engrosadas y obviamente obstrucción del flujo de salida hacia la aorta. Esto es ventrículo derecho. Microscópicamente también es bastante inespecífica la imagen. Hay hipertrofia de los miocitos con desorganización de los mismos y de los sarcómeros. Se va a observar al microscopio electrónico desorganización de las miofibrillas. Hay fibrosis intersticial y por sustitución. Miren acá, macroscópicamente vemos acá ventrículo derecho,
casi colapsado, pero no colapsado porque le pase algo a sus paredes, sino porque tanto la pared septal como la libre del ventrículo izquierdo están completamente engrosadas con obstrucción de la luz. Y al microscopio, esa hipertrofia, ese agrandamiento irregular de los miocitos con desorden tanto de las fibras miocárdicas como de las miofibrillas del sarcómero, perdón. Puede haber fibrosis intersticial. Clínicamente, va a haber dificultad del llenado diastólico, sí, con la consecuente disminución del volumen sistólico. Va a haber ay, no me va a salir. Una fuerza que contrarresta por la hipertrofia y la disminución de la luz de la cavidad el llenado diastólico. Se va a manifestar con disnea de esfuerzo, soplo sistólico de eyección, ¿sí? Porque va a tener que hacer mucha fuerza por la obstrucción al flujo de salida. Hay una isquemia miocárdica focal. Recuerden que las coronarias salen, ¿sí? A nivel del anillo, o surgen, nacen a nivel del anillo de la aorta, y entonces si yo tengo una obstrucción al flujo de salida, esas coronarias hipoperfusión, llevando incluso a isquemia miocárdica. Puede haber fibrilación auricular y esto va a ser por la falta de manejo de las presiones en la aurícula izquierda, que va a estar dilatada, el aumento de sangre en las cavidades auriculares, en este caso aurícula izquierda, lo mismo que la fibrilación auricular, puede llevar a la formación de trombos y embolias. Si estos émbolos se sueltan y dan embolias, los lugares más frecuentes suelen ser el sistema nervioso central, llevando a ictus o ACV. La miocardiopatía hipertrófica puede terminar cursando con insuficiencia cardíaca, arritmias e incluso muerte súbita. La muerte súbita suele ser más común en pacientes jóvenes deportistas. No hay una sobrecarga del corazón que lleve a la hipertrofia en este caso, sino hay una alteración autosómica dominante en los sarcómeros y que eventualmente en pacientes que son deportistas que tienen esta anomalía, la miocardiopatía hipertrófica termina en muerte súbita. Miocardiopatía restrictiva. Es un trastorno que se caracteriza por descenso en la distensibilidad ventricular con disminución del llenado ventricular. Pero esto se da porque las paredes se endurecen, ¿sí? Generalmente asociadas a enfermedades o procesos que comprometen el miocardio, como fibrosis, acúmulo de sustancias como amiloides, procesos inflamatorios como sarcoidosis metastásicos. Podemos tener enzimopatías congénitas, podemos tener hemocromatosis, ¿sí? O a veces causas idiopáticas que desconocemos. Hay algunas, ¿sí? Cuadros que son de carácter restrictivo, que son idiopáticos, que solo afectan el corazón y que van a terminar con una miocardiopatía restrictiva, como la fibrosis endomiocárdica, la endomiocarditis de Loeffler y la fibroelastosis endocárdica. ¿Sí? Entonces, en la miocardiopatía restrictiva vemos más causas secundarias, ¿sí? Fibrosis por radiación, amiloidosis, o sea, depósito de sustancias, procesos inflamatorios que comprometen al corazón. Y encontramos algunas que son idiopáticas que dañan primariamente el miocardio, como pasaba con las anteriores, para decir que son miocardiopatías primarias, como son la fibrosis endomiocárdica, la endomiocarditis de Loeffler y la fibroelastosis endocárdica. También es inespecífica la forma de presentación. Macroscópicamente, los ventrículos van a estar de tamaño normal o levemente aumentados, ¿sí? En su espesor.
La consistencia sí va a estar aumentada, va a ser un corazón firme, duro, poco distensible y obviamente a nivel distal en las aurículas se observa dilatación. Microscópicamente lo que nosotros vamos a ver es fibrosis intersticial difusa con atrofia de las células miocárdicas. La fibrosis va a ser variable, ¿sí? Dependiendo del cuadro. A veces es más difusa y a veces más extensa. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, que es la fiebre reumática. El martes me habrán escuchado decir que la fiebre reumática es causa de muchas valvulopatías, pero es un proceso muy importante, ¿sí? A nivel del corazón, que ahora vamos a ver de qué se trata. Es una enfermedad multisistémica que es aguda en su forma de presentación, ¿sí? En su fisiopatología. La enfermedad traumática en su fisiopatología es aguda y va a estar inmunomediada y va a ser una reacción de tipo 3. Es decir, que va a haber producción de anticuerpos que van a reaccionar contra el músculo cardíaco y otros tejidos. ¿Cuándo ocurre esto? Pocas semanas antes de que se desarrolle la fiebre reumática como enfermedad sistémica, los pacientes refieren haber tenido alguna infección de tipo faringoamigdalitis o erisipela por estreptococo grupo A del beta hemolítico, ¿sí? La infección por estreptococo del grupo A va a generar, ¿sí? Este estreptococo beta hemolítico va a generar la producción de anticuerpos antiestreptocócicos. Y estos anticuerpos antiestreptocócicos, cuando entran en circulación, tienen afinidad o reacción cruzada con algunos otros tejidos, ¿sí? Aparte del estreptococo. Y acá es cuando van a producir la carditis reumática. En la fase activa producen carditis reumática activa, pero pueden progresar hasta apatía reumática crónica. La consecuencia más importante de la afectación crónica es la estenosis de la válvula mitral. Bien, durante la fiebre reumática aguda, ¿sí? En este contexto de reacción cruzada que va a afectar el músculo cardíaco y otros tejidos, se producen lesiones inflamatorias focales en varios tejidos, ¿sí? Tanto del corazón como otros tejidos. La forma distintiva dentro del corazón que podemos encontrar en los otros tejidos se denominan cuerpos de Aschoff microscópicamente o nódulos de Aschoff y son granulomas que van a estar constituidos por focos de colágeno eosinófilo tumefacto rodeado de linfocitos, células plasmáticas ocasionales y macrófagos activados que van a estar redondeados, ¿sí? Y que van a recibir el nombre de células de Anistoff, así, Anistoff, que son patognomónicas de la fiebre reumática. ¿Qué son estas células? Son células, son macrófagos activados, ¿no? Pero son células que cuando se activan estos macrófagos tienen abundante citoplasma, núcleo redondo oval y la cromatina se dispone en cinta ondulada. Esa disposición en cinta ondulada central de la cromatina hace que la cromatina tenga aspecto de gusano, ¿sí? De oruga. Y entonces, Anischow, ¿sí? Significa célula en oruga, ¿sí? La célula de Anischow significa célula en oruga. Esto es en oruga en algún idioma como ruso, no sé, de Europa del Este. Algunos macrófagos más grandes se van a fusionar, dando origen a células gigantes multinucleadas, y estas células gigantes multinucleadas, en el contexto de una fiebre reumática, reciben el nombre de células gigantes de Aschoff.
Bien, acá tenemos algunas imágenes. Estos son los macrófagos, ¿sí? Activados. Grandes macrófagos activados, ¿sí? De citoplasma eosinófilo, con núcleos redondo ovales. Y la cromatina, esto que a ustedes les parece un nucleolo, en realidad es cromatina. Cromatina que se dispone en forma alargada, como una cinta. Y eso parece un gusano o una oruga, y de ahí reciben el nombre de células de Anischow. Otra cosa que dijeron es que había colágeno tumefacto. Entonces vamos a ver fibras colágenas intermedias, a veces desgranuladas o tumefactas, con este infiltrado, con estos macrófagos activados, y linfocitos y algunos plasmocitos. Este infiltrado se da entre las fibras miocárdicas. Acá también tenemos, ¿sí?, esa célula de Anischow, donde el núcleo que está ovalado presenta la cromatina en cinta. La afectación más importante dentro de la fiebre reumática crónica es la estenosis de las válvulas. En este caso es una válvula tricúspide, así que podría ser la aorta o la tricúspide y no la mitral, si bien la afectación de la mitral es lo más frecuente. Y en agudo nosotros podemos observar pequeñas vegetaciones porque produce, vamos a ir hablando de todo esto. También podemos encontrar durante la fiebre reumática aguda, esta inflamación difusa y los cuerpos de Aschoff los vamos a encontrar en cualquiera de las tres capas del corazón, porque es una pancarditis. Puede afectar el endocardio, el miocardio y el pericardio. En el pericardio va a haber un proceso inflamatorio de tipo exudado fibrinoso, serofibrinoso, que suele recibir el nombre de pan y mantequilla, que en general resuelve sin dejar secuelas. Acá vamos con los patólogos con hambre, como les digo siempre. Miren acá. Es un corazón que tiene separada, ¿sí?, la capa pericárdica eh, parietal, y lo que vemos es la visceral. Y sobre esa capa visceral vemos como estos acúmulos así blanquecinos de exudado fibrinoso o fibrinoleucocitario. Ese aspecto en pan y mantequilla hace referencia a cuando nosotros le ponemos a un pan que está caliente, ¿sí?, manteca, y la manteca arrastra como pedacitos de miga y se amontonan con esa coloración un poco más amarillento, blanco amarillento. Por eso se llama pan y mantequilla este tipo de, o le dicen a la pericarditis en la fiebre reumática. En el miocardio, ¿sí?, esa miocarditis con afectación de las fibras, vamos a ver numerosos cuerpos de Aschoff que van a estar diseminados dentro del tejido conectivo intersticial, entre las fibras miocárdicas y en general cerca de los vasos, ¿sí?, a nivel perivascular. La afectación simultánea del endocardio y de las válvulas con focos inflamatorios conduce a necrosis fibrinoide dentro de las cúspides, ¿sí?, de las valvas, de las válvulas. ¿Se acuerdan? Las cúspides son la parte donde van unidas las cuerdas tendinosas, ¿sí?, que es un borde libre. Y en esa zona vamos a ver numerosas vegetaciones, ¿sí?, con necrosis fibrinoide. Esa necrosis, esas vegetaciones pueden afectar tanto las valvas como las cuerdas tendinosas. En general son vegetaciones pequeñas, a diferencia de lo que ocurría con las vegetaciones de la endocarditis infecciosa. ¿Sí? Son vegetaciones mucho más pequeñas, no son tan destructivas, si bien puede observarse necrosis fibrinoide, son mucho más pequeñas, no se ulceran tanto, no son tan friables. Miren, acá vemos pequeñas vegetaciones con afectación de algo de las cuerdas tendinosas. En el endocardio subyacente, ¿sí?, vamos a encontrar unas placas subendocárdicas engrosadas, ¿sí?, engrosando la pared a nivel subendocárdico,
que se llaman placas de McCallum. Espérenme que me cambié de... Acá. Esas pequeñas vegetaciones, ya dijimos, las lesiones subendocárdicas, generalmente en el endocardio subyacente o adyacente, ese engrosamiento irregular llamadas placas de McCallum, sobre todo a nivel de la aurícula izquierda. La fiebre reumática crónica, ¿sí?, con afectación del corazón, la vamos a denominar carditis reumática y se caracteriza la organización del proceso inflamatorio agudo y fibrosis subsiguiente, produciendo cambios en las válvulas, sobre todo a nivel de la válvula mitral y en segundo lugar, y con menor frecuencia, la válvula tricúspide. Tricúspide, perdón. Hay engrosamiento de las valvas, ¿sí?, de las membranas de las valvas, hay fusión y acortamiento de las comisuras y engrosamiento y fusión de las cuerdas tendinosas. Esta fusión y acortamiento de las comisuras, ¿sí?, formando puentes fibrosos entre las comisuras valvulares, a veces que se calcifican, van a generar estenosis, que es esto que tenemos acá. Ahora la vamos a mirar bien, dándole un aspecto en boca de pez o de ojal a la válvula. Todo por fibrosis y calcificación. ¿Ven? La fibrosis formando puentes entre las comisuras de las valvas, con engrosamiento de las valvas, ¿sí?, y calcificación, le dan este aspecto en boca de pez, o algunos dicen en ojal. Los cambios congestivos de larga duración llevan a que en los pulmones se acumule sangre, produciendo anomalías vasculares y parenquimatosas, ¿sí?, con aumento de las presiones a nivel pulmonar, y con el tiempo llevan a hipertrofia ventricular derecha. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Sí? Con los criterios de Jones. Vamos a necesitar para hacer diagnóstico 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores, más la evidencia de infección por estreptococo betemolítico. ¿Cuáles son esos criterios mayores? Carditis, ¿sí?, que es la primera. Acá hay un error en el cuadro que copié. No es policarditis, es poliartritis, ¿sí? Y es una poliartritis migratriz. Es decir, que hay afectación articular, ¿sí?, de grandes articulaciones y que va migrando en su presentación. No siempre o no todos los días les duelen las mismas articulaciones al paciente. Se queja de que a veces les duelen los codos, a veces les duelen las rodillas, ¿sí?, como que se va corriendo la afectación articular. Por eso se llama poliartritis migratriz. Y son grandes articulaciones, generalmente. Luego tenemos la presentación de un corea que se llama corea de Sydenham, y es más frecuente en el sexo femenino. ¿Qué es el corea, ¿sí?, o la corea? Son movimientos musculares, ¿sí?, del paciente discoordinados, sin que intervenga, o sea, son involuntarios y discoordinados. Luego vamos a tener afectación de la piel con presentación de un eritema marginado y nódulos subcutáneos. Es decir, que los criterios mayores son 5. Carditis, que es una pancarditis porque se afectan las 3 capas del corazón. La poliartritis, que es una poliartritis migratriz de grandes articulaciones. Corea de Sydenham, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Los ya son más inespecíficos y están relacionados con fiebre, artralgias, malestar general, eritrosedimentación elevada, proteína C reactiva, leucocitosis, intervalo PR prolongado
Y dentro de la evidencia de infección estreptocócica necesitamos por lo menos encontrar anticuerpos contra estreptococo que justifiquen nuestras reacciones cruzadas y afectación del corazón y de otros tejidos, donde podemos encontrar antiestreptolicina, un cultivo positivo a nivel faríngeo, amigdalino, para estreptococos beta-hemolíticos y, si no, escarlatina reciente. ¿Sí? Puede ser una faringoamigdalitis o una escarlatina reciente, el antecedente de infección estreptocócica o la evidencia de infección estreptocócica. Miren acá, este es el eritema. ¿Sí? Es un eritema. Recuerden que eritema significa coloración rojiza, generalmente en piel y mucosas. Es un eritema con un borde bien definido y el borde suele ser un poco más intenso el eritema. Por eso se llama eritema marginado. Lo de marginado viene de margen, como que tiene bien delimitado el eritema. Y pueden ser múltiples manchas de este aspecto en diferentes regiones del cuerpo. Poliartritis, no se olviden, grandes articulaciones con dolor articular, ¿sí? Y afectación difusa de grandes articulaciones que va a ir migrando, va a ir cambiando de articulación. Nódulos subcutáneos. Si nosotros biopsiamos los nódulos subcutáneos, vamos a encontrar los nódulos de Aschoff o los cuerpos de Aschoff. Bien, ¿alguna duda de esto que acabamos de ver? Es muy importante la fiebre reumática y es un tema que a mí me gusta relacionar con un montón de otras cosas. Entonces, suele ser un tema recurrente en mis exámenes. Bien, vamos a la cardiopatía isquémica. Como su nombre lo dice, es la afectación del corazón por procesos isquémicos. Podemos encontrar a esta cardiopatía la podemos encontrar bajo el nombre de síndromes coronarios, ¿sí? Ya vamos a ver. Dentro de la cardiopatía isquémica se agrupan varios procesos o varios síndromes que tienen como consecuencia o que se dan como consecuencia de la isquemia. Y esta isquemia se debe a un desequilibrio entre la demanda cardíaca y el aporte vascular de sangre oxigenada. Si es el corazón el que necesita mayor aporte de oxígeno y hay un déficit en su aporte. Y esto genera isquemia, ¿sí? Con producción de diferentes síndromes. ¿Por qué se dan las cardiopatías isquémicas? Se pueden dar por reducción del flujo coronario, y esto se observa en el 90% de los casos. Lo más frecuente es que se dé por aterosclerosis de las coronarias, que se dé por vasoespasmo o que se dé por trombosis. Causas menos frecuentes, arteritis, es decir, afectación inflamatoria de los vasos, émbolos, vasoespasmo por cocaína y shock. Luego podemos tener aumento de la demanda miocárdica porque sea un corazón que esté hipertrófico, ¿sí? O que esté dilatado y que tenga mayor demanda, o porque esté inactivo. Y lo otro que podemos tener como disminución en el aporte de sangre oxigenada, o que disminuye el aporte de oxígeno, es que haya hipoxia, ¿sí? Son las causas menos frecuentemente observadas y la hipoxia puede ser secundaria a anemia severa, a enfermedad pulmonar avanzada, donde nosotros tengamos bajo intercambio gaseoso, porque el paciente tiene un enfisema, tiene una bronquitis crónica, tiene una fibrosis pulmonar idiopática, entre otras cosas. Puede tener una colagenopatía. También podemos tener hipoxia en cardiopatías congénitas cianóticas, si ya vimos tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos. Podemos tener hipoxia en envenenamiento por monóxido de carbono. Recuerden que interviene o bloquea, ¿sí?, el intercambio gaseoso, el monóxido, porque se une al mismo nivel que el oxígeno. Entonces se produce envenenamiento por monóxido de carbono. Y luego por consumo de tabaco también se puede dar
hipoxia. Un cuadrito nada más que para que recuerden que hay un desequilibrio que genera un círculo vicioso, ¿sí? Por eso acá la denominación del cuadro es la isquemia genera isquemia, ¿sí? Isquemia genera isquemia. ¿Por qué? Porque todo lo que aumente la demanda de oxígeno, sea cardíaca o no cardíaca, ¿sí? Va a necesitar, ¿sí? Como dijimos, mayor oxigenación de ese miocito, mayor producción de ATP, oxidación de glucosa, exceso de calcio y también de sodio. Cuando todo lo que pidamos esté reducido, ya sea por causas cardíacas o no, sobre todo el oxígeno, ¿no? Que es lo que genera la hipoxia seguida junto con la isquemia. Estenosis coronaria, remodelado negativo, disfunción endotelial, disfunción microvascular, baja presión diastólica, junto con anemia, hipoxemia, hipertensión pulmonar, todo lo que me reduzca la oferta de oxígeno, va a generar, ¿sí?, en ese corazón una disfunción diastólica, sistólica, activación simpática, inestabilidad eléctrica, disfunción arteriolar y edema miocárdico. Entonces, de alguna manera, todas las consecuencias también aumentan la demanda y se arma un círculo vicioso entre la oferta y la demanda de oxígeno, favoreciendo obviamente el daño del miocardio. ¿Cuáles son los síndromes? A los síndromes los podemos denominar síndromes isquémicos o síndromes coronarios. Estos síndromes isquémicos o síndromes coronarios pueden ser agudos o crónicos. Dentro de los agudos tenemos al infarto agudo de miocardio, que es el más importante y del que vamos a hablar enseguida, que se va a producir cuando la duración y la gravedad de la isquemia es suficiente como para producir necrosis. Luego tenemos la angina de pecho. Acá la duración y la gravedad de la isquemia no es suficiente como para producir un infarto, no es suficiente como para producir necrosis. Y la angina de pecho se va a caracterizar por presentarse con dolor external. Es un dolor paroxístico, es decir, que es un dolor de inicio súbito. La angina de pecho se divide en 3 subgrupos o tiene 3 patrones de presentación: la angina de Prismetal y la angina inestable. La angina estable son síntomas de angina, es decir, este dolor external paroxístico súbito, que se produce con el ejercicio y cede en el reposo. Es decir, que frente a una mayor demanda vamos a tener este síndrome coronario, este dolor, ¿sí? Y se va a asociar con una estenosis, ¿sí?, de las coronarias o del vaso, que es una estenosis crónica, estable, que disminuye la luz del vaso en más del 75%. Luego tenemos la angina de Prismetal. La angina de Prismetal es la menos frecuente y está relacionada con vasoespasmo. Y para que sea una angina de Prismetal pura, no tiene que haber enfermedad aterosclerótica fija, no tiene que estar el vaso dañado previamente. La angina inestable, ¿sí?, es la que se produce en relación a una placa de ateroma que se rompe, que se complica. Al romperse la placa de ateroma, se forma una trombosis mural, que va a ser variable. Y que esa trombosis variable, que compromete la luz del vaso, va a generar, ¿sí?, por disminución del flujo y de la isquemia, la angina. Obviamente la angina va a estar, puede ser en reposo o puede ser asociada al ejercicio. Y va a ser más ejercicio.
La angina inestable es la que denominamos comúnmente síndrome preinfarto o síndrome coronario agudo, porque es el aviso de un infarto de miocardio, es decir, es el aviso de que este paciente puede sufrir un infarto de miocardio. Es lo que decimos en, en la comunidad, digamos así, para entre los pacientes, digamos, tuvo un preinfarto. Este cuadro ya lo vimos, lo vamos a repetir para que fijen bien de qué se trata. Miren acá. Esta es una placa estable, ¿sí? Esta es la que nos interesa. Es una placa estable donde lo que nosotros tenemos es el compromiso de un vaso por una placa de ateroma. Una placa de ateroma que es extensa, que compromete más del 75% de la luz. Es una placa que tiene bastante fibrosis y que casi no tiene necrosis en su interior. ¿Qué pasa con esta placa de ateroma? Es una placa que frente al ejercicio, como el vaso está tan ocluido, no puede aumentar el flujo de irrigación, ¿sí? Que demanda el corazón frente al esfuerzo. Entonces acá se produce una angina estable. Cuando el paciente eh, baja, ¿sí? El esfuerzo, disminuye el ejercicio, la angina cede. Entonces es una placa estable que limita el flujo frente al ejercicio. Este tipo de placas se detectan con angiografía y pueden ser tratadas con tratamiento intervencionista, ¿sí? Sacando la placa o poniendo un stent que dilate el vaso. En cambio, una placa inestable, que es de la que vamos a hablar, es una placa que no disminuye tanto la luz del vaso, pero que a diferencia de la placa estable, es una placa que no tiene casi fibrosis y tiene un núcleo necrótico, ¿sí? Cargado de colesterol, muy importante, y un casquete fibroso en superficie, muy delgado. Entonces es una placa vulnerable que puede sufrir ruptura. Y al romperse, esta es la placa que genera una hemorragia externa con formación de un trombo que ocluye la luz. Estas placas en general no se detectan por angiografía, no van a limitar el flujo, salvo que se compliquen, y son las que generan anginas inestables e infartos. E incluso pueden llevar a muerte súbita. Bien. Infarto de miocardio. Existen dos tipos interrelacionados, ¿sí? Este es el síndrome coronario agudo más importante, el infarto de miocardio. Algo hemos hablado cuando hablamos de necrosis y hablamos de isquemia. Lo que dijimos es que la pared del corazón se queda sin irrigación y al quedarse sin irrigación se produce necrosis. Las dos formas de presentación del infarto de miocardio es la transmural o la subendocárdica. La transmural es la más importante y es cuando se afecta todo el espesor de la pared miocárdica, generalmente a nivel ventricular. Y se da por una placa de ateroma o una aterosclerosis coronaria grave, ¿sí? Con ruptura de la placa y trombosis oclusiva. Es decir, que yo tengo afectación de mis coronarias con placas de ateroma que frente a una eventualidad se complican con ruptura y formación de un trombo oclusivo. En el electrocardiograma, ¿sí? Por la necrosis que van a producir, aparecen ondas Q patológicas.
En los subendocárdicos, que son infartos menos graves, entre comillas, lo que se compromete es el tercio interno de la pared del miocardio. A partir del endocardio, nosotros dividimos el miocardio en tercios y la pared, el tercio interno es el que se va a comprometer en estos infartos subendocárdicos. Y estos infartos subendocárdicos pueden darse por aumento en la demanda debido a una aterosclerosis fija, ¿sí? Eventualmente pueden evolucionar a infartos transmurales y se dan sin onda Q asociada. Al no ser una necrosis extensa de la pared miocárdica, no generan onda Q patológica. Profe, Los transmurales, que son los más importantes, ya dijimos que es consecuencia de una plaquis que se rompe, ¿sí? Y que genera un trombo oclusivo por la hemorragia extraplaca. Las placas de aterosclerosis generalmente se producen en la parte proximal de la arteria coronaria descendente izquierda y en la coronaria circunfleja. También las podemos observar en el tercio proximal y distal de la arteria coronaria derecha. Raramente, ¿sí?, el vasoespasmo y la agregación plaquetaria producen infarto de miocardio si no hay previamente una disminución del calibre de la luz por una placa de ateroma, ¿sí? Es decir, que en general el vasoespasmo solo, ¿sí?, o la agregación plaquetaria, es decir, la formación de un trombo solo, sin que haya placa de aterosclerosis, van a llevar raramente a infarto agudo de miocardio. A ver, tengo una pregunta. Lucía, ¿querés que ponga la diapositiva donde estaba la placa de ateroma? ¿Esta? Bien. Les recuerdo para que la vean bien. Una placa de ateroma estable es una placa que es fija, ¿sí? Es una placa que ocluye la luz, es esta que tiene en el cuadrito A. Es una placa que ocluye la luz de manera constante en más del 75% frente a una demanda mayor, un esfuerzo o el ejercicio, el flujo se disminuye porque no puede responder con aumento del flujo. Pero tiene un casquete fibroso grueso que ayuda a que esta placa sea estable. Estas se diagnostican por arteriografía o por angiografía y pueden tratarse. En cambio, estas que son inestables no disminuyen la luz, pero sí tienen mayor riesgo, no disminuyen de manera fija la luz, pero tienen mayor riesgo de complicarse. ¿Y por qué se complican? Porque se rompen, porque sangran, porque se ulceran, porque forman trombos. Y tienen este centro necrótico rico en lípidos, sobre todo en colesterol, y son más inestables. No van a alimentar el flujo, pero cuando se complican, obstruyen la luz y dan como resultado una angina inestable, una muerte súbita o un infarto agudo de miocardio. Bueno, volvamos a los que estábamos. Estábamos por acá. Ya dijimos entonces que nuestros infartos transmurales se van a dar por placas de aterosclerosis en las coronarias, que las que más frecuentemente están obliteradas o comprometidas son las coronarias descendente anterior, perdón, descendente izquierda y coronaria circunfleja. Y podemos tener afectada eh, la proximal, ¿sí?, el tercio proximal o distal de la arteria coronaria derecha. Y que raramente procesos como vasoespasmo
o formación de trombos produzcan infartos si no hay una preexistente. El acontecimiento inicial del infarto es el cambio agudo de la placa. Es la erosión, es la ruptura, es el sangrado, ¿sí? Es la fisura, es la expansión hemorrágica, es lo que me va a llevar a esa placa inestable, con centro necrótico importante, con un delgado casquete fibroso, a que me ocluya la luz. Las placas implicadas tienen gran cantidad de lípidos, un casquete fibroso fino, ¿sí? Una inflamación rica en macrófagos, y las denominamos placas vulnerables. Los cambios transitorios en la presión arterial, la reactividad plaquetaria, se ven afectadas por el ejercicio y el tabaco, ¿sí? Recuerden que tanto el tabaco como la diabetes como la hipertensión pueden dañar el endotelio y por ende pueden producir ruptura de placa. Y esto afecta, ¿sí? O aumenta la ruptura de placa y la formación de trombos. Niveles elevados de marcadores séricos durante procesos inflamatorios crónicos, estados de hipercoagulabilidad, también aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares. La trombosis que sigue, ¿sí? Al cambio agudo de la placa es la que ocluye el flujo distal en los tejidos. El intervalo de tiempo entre el inicio de la isquemia miocárdica completa y el inicio de lesión irreversible es entre 20 y 40 minutos. Si el trombo se lisa espontáneamente, ¿sí? O tras fibrinolisis, el vasoespasmo se puede relajar, ¿sí? O el vasoespasmo se relaja, el flujo se va a restablecer. ¿Qué es esto? Que yo puedo tener un acontecimiento de placa, ¿sí? Un cambio agudo en la placa, se forma un trombo, se ocluye la luz. Y espontáneamente, en un lapso menor a 40 minutos, el trombo se lise o por la cascada de fibrinolisis o si está asociada a vasoespasmo, el vasoespasmo ceda y esto restablezca el flujo. Y entonces algo del miocardio no se va a necrosar. Esto lleva a la reperfusión de las células y esto puede restablecer la viabilidad de las fibras miocárdicas. Si bien las fibras van a recuperar la vitalidad, la función contráctil demora más tiempo, entre 1 a 2 días. Casi todos los infartos ocurren en el ventrículo izquierdo. Solo un 15%, ¿sí? Va a afectar simultáneamente el ventrículo derecho, es decir, que va a ser izquierdo y derecho. Especialmente esto se observa en los infartos de ventrículo izquierdo posterior-inferiores. Y infartos de ventrículo derecho puros se producen en el 1 al 3% de los casos. Es decir, la gran mayoría de las veces son izquierdos. Arriba, alrededor del 85% son izquierdos puros. Los infartos subendocárdicos, los que son de menor tamaño, que ya dijimos, que afectan solo el tercio interno del miocardio y que eventualmente pueden evolucionar a transmurales, se suelen dar por aterosclerosis coronaria difusa y mala perfusión global, ¿sí? No dejan de ser infartos, ¿sí? Pero son importantes desde el punto de vista clínico. Están asociados a aterosclerosis de las coronarias difusa que podemos observar, una mala perfusión global, y se hacen críticas la perfusión, ¿sí? A nivel del miocardio frente al aumento de la demanda o cuando se asocia a vasoespasmo o cuando el paciente tiene hipotensión, generalmente sin trombosis sobreañadida. También podemos observar infartos subendocárdicos cuando hay una ruptura de placa y el trombo se lisa espontáneamente. Entonces, la isquemia solo afecta el tercio interno del miocardio. Y en general la lesión miocárdica es transmural
y multifocal. ¿Cómo vamos a ver macroscópicamente un infarto agudo de miocardio? Ustedes ya lo saben, ¿sí? Es una necrosis de tipo coagulativa, es una necrosis por isquemia. Macroscópicamente, entre las 6 a 12 horas post-infarto, no se observa nada, ¿sí? Son inaparentes. Pero nosotros podemos hacer técnicas de coloración histoquímica sobre el órgano. Y lo vamos a pasar por nitro-tetrasodium blue y las zonas de necrosis se van a ver anaranjadas, o las podemos pasar por cloruro de trifenil tetrasóleo, que va a teñir de color rojo parduzco lo que queda de miocardio viable, y de color pálido se va a observar las zonas necróticas. Eso en las primeras horas, porque puede ser que nuestro paciente fallezca posinfarto inmediato, entonces en una autopsia nosotros no vamos a, pero tenemos que ver, o poder hallar la causa de muerte, y podría ser un infarto. Entonces vamos a usar estas técnicas que nos permiten explorar el corazón macroscópicamente. Entre las 18 a 24 horas, el tejido infartado adquiere un aspecto discretamente pálido, con zonas cianóticas por la hipoperfusión. Y en la primera semana las lesiones se hacen más definidas, se vuelven blanco-amarillentas y se reblandecen. La imagen típica de un infarto agudo de miocardio. Alrededor de la zona reblandecida, pálida, ¿sí?, o blanco-amarillenta, puede haber hiperemia. Y esto lo vamos a observar entre los 7 a 10 días en el borde del infarto. Con el tiempo, ¿sí?, la zona de necrosis va a ser limpiada y reemplazada por tejido de granulación. Y más o menos a las 6 semanas, mes y medio posinfarto, comienza ya a observarse la cicatriz, ¿sí?, por la fibrosis coexistente, en reemplazo de ese miocardio necrótico. Microscópicamente, en la primera hora no suele observarse nada, y si se observa algo es un edema entre las fibras miocárdicas. Podemos ver sobre el borde de la lesión miocitos, ¿sí?, ondulados. ¿Pero por qué se ven ondulados? Porque ya han perdido su capacidad contráctil y los de alrededor, que están sanos, los traccionan. Por eso se ven ondulados los que están necróticos, pero todavía se ven las estriaciones, se pueden ver los núcleos y demás. En las tempranas nosotros podemos usar una coloración que es a base de hematoxilina básica con fucsina y ácido pícrico. Y las zonas normales, es decir, las que no tienen infarto, no se van a teñir. Y las otras sí se van a teñir, pudiendo delimitar bien la zona de infarto. Porque, como les dije, todavía no vamos a tener necrosis. Si nuestro paciente falleció, digamos, antes de las 12 horas que se hace evidente la necrosis de coagulación. Entre las 12 y las 72 horas, acá vamos a tener la necrosis de coagulación, la imagen en ciudad fantasma, las células miocárdicas o miocitos que no son viables se van a volver hipereosinofílicos, va a haber pérdida de las estructuras, con pérdidas de las estriaciones, pérdida de los núcleos, y van a comenzar los neutrófilos a infiltrar progresivamente el tejido necrótico. ¿Por qué vienen los neutrófilos? Porque vienen a tratar de eliminar todos los detritos celulares con las proteínas, con las enzimas lisosomales. En general, los neutrófilos no terminan de cumplir con esta función, y alrededor de pasados unos días aparecen los macrófagos, que invaden la lesión y comienzan también esta actividad de limpieza de los detritos celulares y a empezar a digerir lo que quedan de los miocitos necrosados. Recién a los 7 días, 10 días, aparece el tejido de granulación que me va a permitir desarrollar una cicatriz fibrosa
donde yo tenía el tejido necrótico. Bien, entonces, recuerden, después de las 12 horas comienzan a citos, ¿sí? O las células miocárdicas necróticas. Se pierden las extracciones, se pierden los detalles nucleares, hay ruptura de los núcleos, de las membranas nucleares, y aparecen las células inflamatorias, primero en los neutrófilos y después los macrófagos. Pasada una semana, ¿sí? Ya aparece, o 10 días, aparece el tejido de granulación. Tejido de granulación que primero va a ser más celular, con formación de numerosas fibras que van a dar origen a esas fibrosis y cicatrización que va a reemplazar el tejido necrótico. Para que lo veamos macroscópicamente, una zona blanquecina o más pálida, si se quiere, que el resto del miocardio, y alrededor de esa zona más pálida una zona de hiperemia, de congestión, por eso se ve una zona un poco más oscura. Recuerden que esa zona más oscura se da porque los vasos de alrededor de la zona de la necrosis tratan de reperfundir la zona afectada. Microscópicamente, imagen en ciudad fantasma, pérdida de las estriaciones, de las fibras miocárdicas, de los núcleos, mucho infiltrado neutrofílico, que empieza a querer limpiar la zona necrótica. Ya con un infarto antiguo, nosotros tenemos una fibrosis cicatrizal con retracción, con bordes irregulares que traccionan el tejido hacia el centro, y acá con una técnica de coloración especial, nosotros vemos las fibras miocárdicas donde están conservadas y todo lo que se ve de azul, ¿sí? O celeste, como quieran decirle, es fibrosis, lo que queda después del tejido de granulación. Bien, ¿cómo hacemos diagnóstico de infarto de miocardio? Tenemos en cuenta tres cosas: la clínica, ¿sí? Los síntomas, el electrocardiograma y las enzimas en el laboratorio. ¿Cuáles son los síntomas? Es un síntoma de dolor, ¿sí? Muy importante a nivel torácico, retroesternal, que se irradia al brazo e incluso produce inmovilidad del brazo y se puede irradiar también algunas veces, sobre todo en los de cara posterior, en el cinturón hacia la espalda. Hay una sensación de muerte inminente, si el paciente siente que se va a morir, y por el dolor opresivo, algunos pacientes relatan lo que se llama en pisada de elefante o en pata de elefante. A nivel distal de ese infarto, digamos por una disminución en la contractilidad del músculo que ha sido infartado, hay hipotensión, sudoración fría, generalmente náuseas, disnea, extremidades frías, entre otras cosas. En el electrocardiograma, nosotros vamos a ver, frente a la isquemia inicial, cambios en la onda T, que se pueden volver ondas T picudas o invertirse. Cuando comienza a haber lesión de la fibra miocárdica, hay cambios en el segmento ST. Generalmente se alarga el segmento ST. Y cuando ya hay necrosis, hay ondas Q patológicas. En el laboratorio vamos a estudiar diferentes proteínas liberadas por las fibras miocárdicas necróticas, como la creatinina fosfoquinasa isoforma MB, las troponinas cardíacas, que van a ser específicas, la transaminasa glutámico oxalacética y la lactodeshidrogenasa. La primera en elevarse generalmente es la creatinina fosfoquinasa, ¿sí? Isoforma MB, que es más frecuente a nivel del músculo cardíaco, pero las más específicas son las troponinas cardíacas. Entonces, en base a los síntomas, el electro
y el laboratorio que evalúa las enzimas cardíacas, nosotros vamos a hacer diagnóstico de infarto agudo de miocardio. ¿Podemos utilizar otras pruebas complementarias? Sí, pero no son necesarias. La angiografía sí nos va a permitir ver el vaso que está obstruido y también nos va a permitir hacer tratamientos, ¿sí? Iniciar una terapéutica, porque podemos poner un stent, podemos inyectar un fibrinolítico para que el coágulo se disuelva, entre otras cosas. El ecocardio que nos va a permitir ver la funcionalidad o la disfuncionalidad del corazón, ¿sí? De lo que hay del miocardio afectado, y podemos hacer también gammagrafía de perfusión, viendo cuán amplia es la zona necrótica. ¿Qué otra cosa podemos observar? Un 20%, un 25% de nuestros pacientes postinfarto pueden sufrir muerte súbita. Y esto va a ser secundario a arritmia, sobre todo a fibrilación ventricular. El riesgo de muerte en los primeros meses, en realidad, es del 7 al 10%, pero la tasa de mortalidad, ¿sí? O el riesgo de muerte durante el primer año postinfarto es del 30%. Es decir, que el primer año es crucial en los pacientes infartados. Posteriormente, la incidencia de infarto va disminuyendo y llega a un 5 a un 10%. El restablecimiento precoz del flujo a través de los vasos ocluidos consigue que el infarto tenga un mejor pronóstico, ¿sí? Con lo cual, esto ayuda a evitar la morbimortalidad subyacente, digamos, del infarto agudo del miocardio. Complicaciones, varias, ¿sí? Algunas de las complicaciones se observan en un 80 o 90% de los casos, ¿sí? Es decir, que siempre o casi siempre vamos a tener complicaciones. Esto va a depender del tamaño y la localización de la lesión, ¿sí? Cuán extenso sea el infarto, así como la preservación de la reserva miocárdica funcional. ¿Cuáles son las complicaciones que encontramos? Arritmias varias, generalmente presenta fibrilación ventricular. Podemos tener insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, cuando nuestro corazón se ve afectada la funcionalidad del ventrículo izquierdo en más del 40% por el infarto, y esto lleva a una falla de bomba produciendo un shock cardiogénico. Ruptura ventricular. Se produce en los primeros días, ¿sí? Ruptura ventricular por suerte, pero cuando se rompe la pared del corazón, ¿sí? Hay ruptura parietal, la sangre que está dentro de las cavidades izquierdas a alta presión pasa, ¿sí? Rápidamente al espacio pericárdico. Al pasar rápidamente al espacio pericárdico, invierte las presiones y hay mayor presión en el espacio pericárdico que dentro de la cavidad cardíaca. Y esto genera lo que se denomina taponamiento, ¿sí? Evitando, ¿sí? O ocasionando que el corazón se contraiga de manera correcta. Es una emergencia el taponamiento cardíaco, ¿sí? Es muy importante poder solucionarlo. Otra cosa, aparte de la ruptura de la pared ventricular, podemos tener ruptura de los tabiques. Y esto puede producir del tabique interventricular, un cortocircuito o un shunt de izquierda a derecha, también sobrecargando el corazón derecho. Podemos tener ruptura de los músculos papilares, de las cuerdas tendinosas, y acá lo que vamos a tener como complicación es alteraciones valvulares. El infarto del músculo papilar, sí, cuando se afecta el músculo papilar puede producir insuficiencia mitral. Generalmente, y esta es una complicación muy frecuente, a nivel pericárdico se produce una pericarditis, que es una pericarditis fibrinosa que no tiene significancia clínica. También podemos tener trombos murales, ¿sí? Con riesgo de embolización periférica.
La debilidad de la pared del ventrículo, siendo que maneja mucha presión, puede verse estirada, dilatada, generando aneurismas ventriculares. Y lo otro que puede haber como complicación es un infarto repetido, ¿sí? Que se vuelva a y que aumente la extensión de la necrosis. Algunas de las complicaciones en imágenes, nosotros acá tenemos una ruptura de la pared libre, ¿sí? Ventricular. Recuerden que la sangre que está a mayor presión dentro de la cavidad va a salir rápidamente al espacio pericárdico y va a producir un taponamiento cardíaco, que es una emergencia, ¿sí? Ya el paciente infartado es una emergencia. Imagínense frente a un taponamiento donde va a haber un shock, ¿sí? Porque va a fallar el corazón como bomba y por otro lado va a haber hipovolemia, lo cual es muy grave. Por la falta de contracción la estasis sanguínea, hay mayor predisposición a la formación de trombos. Esos trombos son murales generalmente y cuando se desprenden pueden ocasionar embolias a distancia. La debilidad de la pared también hace que esta pared se dilate, se estire y se originen aneurismas ventriculares. Bien, hasta acá, infarto agudo de miocardio. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son sus causas, obviamente? ¿Cuáles son sus complicaciones? Y demás. ¿Cuáles son sus cambios macroscópicos y microscópicos? Siendo, primero, como síndromes coronarios agudos, nombramos a las anginas, estable, inestable y prismetal, que se da por vasoespasmo. Luego tuvimos el infarto agudo de miocardio y ahora vamos a hablar de muerte súbita. La muerte súbita también es un síndrome coronario agudo. Es la muerte inesperada en las primeras horas de los síntomas, es decir, que va a haber una oclusión, ¿sí?, de un vaso y el paciente va a fallecer sin que llegue a fallecer en la primera hora, ¿sí?, de estos síntomas. Va a haber generalmente un dolor precordial seguido de muerte. Eso se llama muerte súbita. Se produce por la muerte súbita por esta cardiopatía isquémica. Los pacientes tienen estenosis ateroscleróticas, a menudo con ruptura de placa, es decir, placas fijas, ¿sí? O placas, no placas fijas, perdón, placas que comprometen las coronarias y que se pueden complicar, generando trombos. Rara vez se produce muerte súbita como consecuencia de una estenosis valvular aórtica. Estas son otras causas de muerte súbita. Generalmente nuestras muertes súbitas son por síndromes isquémicos o forman parte de los síndromes coronarios. Pero podemos tener muerte súbita por estenosis valvular aórtica, donde la estenosis sea mayor al 75%, alteraciones congénitas o adquiridas en el sistema de conducción, ¿sí? Pacientes con generalmente bradicardias congénitas y que esto lleve a la muerte súbita. Pacientes con alteraciones electrolíticos, ¿sí? Hipopotasemias, natremias, sí, que puedan llevar a una muerte súbita, pero sería una descompensación bastante marcada. Prolapsos de válvula mitral, miocardiopatías dilatadas o hipertróficas, ¿sí?, ya como daño primario del músculo miocárdico, depósitos miocárdicos, ¿sí?, que pueden llevar a muerte súbita, miocarditis o inestabilidad eléctrica. Estas son otras causas de muerte súbita. En general, la muerte súbita es isquémica, ¿sí? Si por esas casualidades delante que está casi en muerte súbita, sobrevive, raramente va a desarrollar un infarto agudo de miocardio. Y generalmente, cuando nuestros pacientes están muy graves por algunas de estas causas que no son isquémicas, son los que no van a desarrollar un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Pero si no, la muerte súbita habitualmente es un síndrome coronario agudo y se da por complicación de una placa de ateroma.
Dentro de los síndromes isquémicos o los síndromes coronarios crónicos encontramos la cardiopatía isquémica crónica. Y esta cardiopatía isquémica crónica se observa en pacientes ancianos que tienen aterosclerosis de varios vasos coronarios y es una aterosclerosis moderada severa, es difusa y lleva a una hipoperfusión, ¿sí?, del miocardio con desarrollo de insuficiencia cardíaca crónica. Como consecuencia de la degeneración de los miocitos. A veces puede suceder que el paciente tenga, ¿sí?, un infarto previo, ¿sí? Esto lleva a que lentamente se descompense el corazón o el paciente posinfarto, generando insuficiencia cardíaca. Lo que sucede, ¿sí?, lo más frecuente es la degeneración paulatina de los miocitos, ¿sí?, por una isquemia crónica sostenida sobre ese miocardio, ¿sí?, con el desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva paulatina. Microscópicamente vamos a ver atrofia variable de los miocitos, con depósitos perinucleares de lipofucsina, con miocitolisis, con fibrosis difusa e intersticial y fibrosis parchada de tipo cicatrizal. ¿Por qué? Porque el paciente a lo largo de los años, por la aterosclerosis difusa de sus coronarias, ha ido sufriendo eventos isquémicos leves, pero que han ido dañando ese miocardio, desgastándolo. Por eso es que va a haber atrofia, va a haber miocitolisis, va a haber fibrosis y demás. Para poder decir que nuestros pacientes tienen insuficiencia cardíaca congestiva por una cardiopatía isquémica crónica, tenemos que excluir todas las otras causas y va a haber, la muerte se va a producir por esta insuficiencia cardíaca crónica que va a ser lentamente progresiva. De hecho, va a ser, su curso clínico va a ser progresivo, muy lento, hasta que, porque lo que hay es una disminución en la irrigación de todo, ¿sí?, difusa de nuestro miocardio. Y si no, la muerte puede producirse por un infarto agudo de miocardio sobreañadido. Es decir, que alguna, ¿sí?, de esas placas de ateroma que tenía el paciente de manera crónica se complique y genere un infarto agudo de miocardio, ya sobre un miocardio previamente lesionado, ¿sí?, que eso lleve a la muerte del paciente, porque ya nuestro paciente está con insuficiencia cardíaca. Bien, ¿alguna duda? Nosotros la semana que viene en el teórico presencial vamos a terminar de ver todos los temas de corazón, ¿sí? Vamos a hablar, nos quedan cardiopatías hipertensivas, nos queda todo pericardio y vamos a hacer un repaso así rápido de insuficiencia cardíaca congestiva, porque también entra en segunda era. Ya hablamos algo de la placa de ateroma, ¿sí?, cuando hablamos de síndromes coronarios, que también entra en cardiovascular. Y lo que nos quedaría para los Zoom de la semana que viene es lo vascular. Todas las patologías que afectan los vasos, ¿sí?, y entre las malformativas, las inflamatorias y demás, y los tumores vasculares. Los tumores cardíacos son pocos, vamos a hablar algo de ellos también en la clase presencial que viene. ¿Dudas, chicos? Si no tienen dudas, ya los puedo liberar para que vayan terminando ya su semana, por lo menos de pato. Capaz que les queda práctico todavía alguno. ¿Dudas no? Bueno, entonces No, nos vemos profe. en el próximo teórico presencial. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao.